Inicia grabación. Siendo las 14 horas con 10 minutos del día 25 de noviembre del año en curso, en la sala de audiencias del Juzgado Primero de lo Familiar de Catepec, con residencia en el Estado de México, con fundamento con el artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, preside la audiencia el licenciado en Derecho Santiago Luna Medina. Se hace constar que se encuentran presentes las partes debidamente identificadas, asistidas de su abogado patrono. De esta misma manera, se hace constar que esta audiencia será videograbada, por lo que queda prohibido cualquier uso de medio electrónico, incluida la telefonía celular. Se les apercibe a las partes de que se conduzcan con el debido orden, respeto y decoro, apercibidos de que en caso de no hacerlo se les aplicarán las medidas disciplinarias contempladas en los artículos 156 y 157 del Código Penal del Estado de México, mismos que se sancionan con pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 30 a 750 días a quien falta la verdad ante la autoridad judicial. Es cuanto, señoría. Gracias, secretaria. De conformidad con lo previsto en el artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se declara abierta la presente diligencia relativa a la audiencia inicial en el expediente 232 de 2025 del índice de este órgano jurisdiccional. Por lo que una vez aperturada la misma y antes de continuar con el desahogo de la diligencia que nos ocupa, voy a pedir a los presentes que se pongan de pie, por favor. Bien, les hago desconocimiento en términos de lo que establece el artículo 5.29 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que van ustedes a intervenir en una diligencia de carácter judicial, por lo que les pregunto a ustedes, ¿protestan conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, protesto. Sí, protestamos. Sí, Protesto. Perfecto, se tiene a las partes por debidamente protestadas, haciéndoles saber que dicha protesta surtirá efectos durante toda su intervención en la presente diligencia. Se les pide tomar asiento para continuar, por favor. Términos del artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se hace saber que esta diligencia corresponde a la audiencia inicial, integrada por 5 etapas que se desahogan sucesivamente: enunciación de la litis, fase conciliatoria, depuración procesal, admisión y preparación de pruebas y revisión de medidas provisionales. Con fundamento en el artículo 5.28 del mismo ordenamiento, se advierte a las partes que la facultad para ejercer determinados actos procesales precluye si no se hacen valer en la etapa correspondiente. Este juzgador señalará el inicio y cierre de cada fase. Se declara abierta la primera etapa, enunciación de la litis. Conforme a los artículos 5.50, fracción 1 y 5.52 del Código Adjetivo, corresponde precisar brevemente las pretensiones. Consta en autos que se trata de un procedimiento especial de divorcio encausado promovido por la ciudadana Kimberly Paola López Sánchez en contra de Luis Ernesto Romero Marín. En la audiencia de aveniencia del 5 de octubre de 2025, se decretó la disolución del vínculo matrimonial y se otorgó a las partes un plazo de 5 días para formular sus pretensiones. Por escrito del 11 de octubre de 2025, la actura solicitó lo siguiente. En primero, tenemos la guardia y custodia provisional y definitiva de la hija de iniciales reservadas. Segundo, pensión alimenticia de la menor, no menor al 35% de los ingresos del demandado. Pensión compensatoria a su favor por el mismo tiempo que duró la vida en pareja, no menor al 20% de las percepciones del demandado. Gastos y costas del juicio. Asimismo, solicitó medidas provisionales en los mismos términos. Por auto del 25 de octubre se tuvo por desahogada la prevención hecha por la actora y por presentadas en tiempo sus pretensiones, dándose vista al demandado. Este legalmente notificado presentó contestación el día 3 de noviembre, negándose a todas las pretensiones, oponiendo excepciones, entre ellas la falta de acción y derecho, oscuridad de la demanda, sino accione agis, y que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, y objetando las pruebas de la contraria. En consecuencia, la litis queda fijada como sigue. La actora reclama la guarda y custodia, pensión alimenticia para la hija, pensión compensatoria y gastos y costas. El demandado se opone a todas las pretensiones y hace valer las excepciones antes mencionadas. Antes de decretar el cierre de la etapa, pregunto a las partes si tienen alguna manifestación que formular por parte solicitante de las pretensiones en lo conducente. Parte actora, adelante, por favor. Gracias, su señoría. Sí, solamente solicitando su señoría tenga usted a bien manifestarse a favor de la pensión compensatoria para mi representada, toda vez que para la menor ya está fijada. ¿Es cuánto? Ok, parte demandada. Con su venia, señoría. En este estadio procesal no tenemos ningún pronunciamiento. Ok. Se tiene por hechas sus manifestaciones. La solicitud sobre pensión compensatoria se resolverá en sentencia, pues hacerlo ahora sería anticipar el criterio. Se declara concluida la primera etapa de esta audiencia inicial, teniéndose por precluidos los derechos que las partes pudieron ejercer en ella. En consecuencia, se abre la segunda fase, relativa a la conciliación, conforme lo dispone el artículo 5.53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
Se hace saber que corresponde a este juzgador que procurará la conciliación entre las partes y, de lograrse, se formulará el convenio respectivo, el cual solo podrá aprobarse si se garantiza debidamente los derechos de la persona menor de edad, atendiendo al interés superior del menor, pudiendo sugerirse las modificaciones necesarias para tal efecto. Queda formalmente abierta esta etapa, informando a las partes que se encuentra expedito su derecho para alcanzar una conciliación, ya sea parcial o total, respecto de las prestaciones objeto de la presente controversia. En observancia del principio de interés superior del menor, previsto en los artículos 4 constitucional, 13, 15 y 18 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objeto de esta fase es que las partes, en un ejercicio de buena fe y respeto mutuo, procuren alcanzar un convenio que atienda al bienestar de la hija de ambos. De manera muy particular, en procedimientos familiares de esta naturaleza, es importante recordar que, en primer punto, la guarda y custodia no es una figura de premio o castigo. En segundo, las convivencias no son para entenderlas como derechos de los padres, sino como derechos de la menor para convivir con ambos progenitores. Los alimentos son una obligación compartida. Y, por último, cualquier acuerdo debe garantizar un entorno sano, seguro y estable a la hija de las partes. Por ello voy a preguntar. Parte actora, ¿existe disposición para arribar a algún convenio? La escucho. Sí, su señoría. La propuesta es que se mantenga como hasta el día de hoy, que la guardia y custodia quede a favor de la señora madre de la menor, que continúe la pensión alimenticia que se está cubriendo actualmente vía descuento en la empresa y que el régimen de visitas permanezca como lo han venido manejando, fines de semana a partir del viernes o sábado, en los horarios que ya se tienen establecidos. Gracias, parte Sería actora. todo. Perfecto. Parte demandada, ¿existe disposición para arribar al convenio? La escucho. Sí, muchas gracias, señoría, con su venia. Primero, queremos manifestar que no aceptamos la pensión compensatoria, pues la señora es joven, estudió, tiene capacidad para trabajar y no hay razón para que se le otorgue. La pensión alimenticia para la menor es correcta como está, pero la compensatoria nos parece improcedente. Como no hay acuerdo sobre este punto, preferimos que el asunto continúe para su resolución en sentencia. Es cuanto. Ok. Licenciado, le recuerdo que esta fase conciliatoria no es debate jurídico. Lo que estoy solicitando a las partes en este momento son propuestas concretas, no argumentos sobre procedencia o improcedencia. Esos razonamientos serán expuestos y analizados en sentencia. Le pido se señale la naturaleza de esta etapa. Atendiendo Atendiendo a lo que usted... Los escucho. Atendiendo a lo que usted señala, señoría, dejamos claro que por ahora no hay posibilidad de convenio y que deseamos que continúe el procedimiento. Es cuanto. Gracias, abogados. Bien, queda patente que por el momento la parte demandada no desea arribar a un convenio. Entonces se deja claro que la fase conciliatoria no se cierra definitivamente, pues las partes pueden presentar un convenio parcial o total en cualquier momento antes de dictarse la sentencia. Sin embargo, al no existir acuerdo en esta audiencia, se declara agotada esta fase y se pasa a la siguiente etapa. Se declara abierta la tercera fase relativa a la depuración procesal en términos del artículo 5.55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Ahora bien, de la revisión que se hace de los escritos que se tiene presentados en este asunto, se observa que las alegadas excepciones que refiere a la parte demandada en su escrito de contestación no constituyen excepciones procesales, sino más bien son defensas de fondo, que en todo caso serán materia de análisis y estudio al momento de dictar la sentencia definitiva. No se advierte excepción procesal que impida la continuación del procedimiento o que requiera una resolución previo a entrar a las siguientes fases de esta audiencia inicial. Por lo tanto, se declara agotada la depuración procesal. Antes de cerrar esta etapa, pregunto a las partes si tienen alguna manifestación respecto a la depuración del proceso. Abogado de la parte actora. Ninguna, su señoría. Abogado de la parte demandada. Ninguna, su señoría. Muy bien. Toda vez que no existen manifestaciones adicionales de las partes, se declara agotada la fase de depuración procesal y en consecuencia se declara abierta la cuarta fase correspondiente a la admisión y preparación de pruebas en términos del artículo 5.56 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. En atención a esta etapa, se procede a realizar el análisis de los medios de prueba que se encuentran ofrecidos en este asunto. En relación con la prueba confesional personalísima ofrecida por la parte actora a cargo del señor Romero Marín Luis Ernesto, se admite dicha probanza al actualizarse los requisitos exigidos por la ley para ello. En consecuencia, queda legalmente citado para que comparezca de manera personal a absorber posiciones el día y hora que se señale para la celebración de la audiencia principal, apercibido que, de no hacerlo, se le tendrá por confeso aquellas posiciones que sean calificadas como legales. Por lo que corresponde a la prueba confesional ofrecida por la parte
demandada a cargo de la señorita Kimberly Paola López Sánchez, igualmente se admite, quedando la señora legalmente citada para la audiencia que posteriormente se señalará. Asimismo, se admiten las pruebas documentales públicas y privadas ofrecidas por ambas partes, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Ahora bien, dentro de esta etapa se tiene que la parte actora solicitó el envío de diversos oficios dirigidos a varias autoridades y dependencias, entre las cuales está el Instituto de la Función Registral del Estado de México, para que informe si alguna de las partes cuenta con bienes inmuebles inscritos o si participa en alguna sociedad mercantil. Al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que informen si las partes están dadas de alta, su estatus laboral, salarios y patrones registrados. Al Servicio de Administración Tributaria, para que proporcione declaraciones fiscales de los últimos años, régimen fiscal, retenciones y percepciones reportadas. Y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para localizar cuentas bancarias, inversiones, tarjetas de crédito o instrumentos financieros a nombre de cualquiera de las partes. ¿Ok? En cuanto a dichas solicitudes, se advierte que si resultan útiles y pertinentes, por lo que se ordena su expedición, para lo cual se requiere que las partes proporcionen la información necesaria para su trámite. Particularmente, parte actora, por favor, tiene el uso de la palabra. Sí, su señoría, mi domicilio es calle Arbolada 120, Villa de las Flores, en Ecatepec, Estado de México. Mi RFC es LOSC 960312HT3 y mi CURP es LOSC 960312MDFNRN07. Gracias, señorita. Parte demandada, sus datos, por favor. Sí, su señoría. Mi domicilio es calle Castada número 12, Colonia Montes, Ecatepec, en el Estado de México. Mi RFC es ROML 9505-21R12 y mi CURP OML 9505-21HMCNRN01. Gracias. De igual manera, se advierte que, atendiendo al principio del interés superior de la niñez, resulta necesario decretar de oficio las siguientes pruebas. Prueba pericial en psicología, prueba de trabajo social, ambas a cargo de personal adscrito al Poder Judicial del Estado de México, ello con la finalidad de que se emita un dictamen respecto a los siguientes puntos. El primero, la dinámica familiar; el segundo, las condiciones emocionales de la menor; el tercero, las condiciones parentales de ambos progenitores; y el último, la idoneidad para ejercer guarda, custodia y convivencias. Muy bien. Se instruye a la unidad de peritos para que designe a los especialistas correspondientes y se notifica a las partes la fecha para la práctica de las entrevistas y visitas domiciliarias. Se les advierte expresamente que si cualquiera de las partes deja de comparecer 3 veces a las valoraciones periciales sin causa justificada, este tribunal podrá: 1. Tener por no desahogada la pericial en su persona; 2. Emitir valoración con los dictámenes parciales existentes; y por último, tomar en consideración su conducta procesal al dictar la sentencia. Todos los informes deberán rendirse dentro de un plazo no mayor a 15 días contados a partir de la recepción del oficio, apercibidas las autoridades de una multa de 10 sumas en caso de incumplimiento. Se impone a ambas partes la carga procesal de diligenciar los oficios que requieran presentación personal o pago de derechos y deberán acreditar ante este tribunal que realizaron las gestiones respectivas. En caso de no diligenciarlos antes de la audiencia principal, podrán hacerse acreedores de una multa de 1 UMA. Por lo que respecta a los oficios señalados, estos serán remitidos directamente por este órgano jurisdiccional mediante correo institucional, por lo que únicamente deberán supervisar que queden agregadas a autos las constancias de remisión. En cuanto al oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se enviará mediante la plataforma Ciara, por lo que las partes deberán verificar que se genere el folio de solicitud y se incorporen los autos. Por lo anterior, se fija como fecha para la práctica de la escucha de la menor el día 27 de noviembre del año en curso, a las 12 horas. En esta misma sede judicial y en observancia de lo dispuesto en los artículos 1.138 y 1.165, fracción séptima, así como el 5.16, 5.30 y 5.44 del ordenamiento legal en cita. Se ordena también girar oficio al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, con atención al Departamento de Salud Emocional, para que se sirvan designar un especialista en materia de psicología para que comparezca a la audiencia relativa a la escucha de la opinión del infante, a fin de que se imponga en los autos y de los derechos del infante de identidad reservada. Se apercibe a ambas partes que deberán presentar al infante en dicha fecha sin excepción, salvo causa plenamente justificada. De igual manera, se les recuerda que la diligencia será privada por tratarse de una menor de edad y únicamente podrán permanecer presentes el juzgador,
el psicólogo del tribunal y el personal estrictamente necesario. Se hace saber que la diligencia de escucha no constituye una prueba, sino el ejercicio del derecho de la menor a ser oída, conforme los artículos 5.1, 5.3, 5.8, 5.16 y 5.35 del Código de Procedimientos Civiles, así como los criterios emitidos por los tribunales federales. Antes de dar por concluida esta fase, se pregunta a las partes si cuentan con alguna manifestación adicional. Parte actora, por favor. Ninguna, señoría. Gracias. Parte demandada. Ninguna, su señoría. Muy bien. No habiendo manifestaciones adicionales, se declara formalmente agotada esta etapa de admisión y preparación de pruebas, teniéndose por precluidos los derechos que las partes pudieron ejercer en esta fase. En consecuencia, se declara abierta la siguiente fase prevista en el artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles, relativas a la revisión de medios provisionales, por lo que este juzgador procederá a analizar si subsisten, se modifican o se dejan sin efectos las medidas provisionales decretadas con anterioridad, atendiendo al interés superior del menor. Ahora bien, del análisis de constancias de autos se desprende que mediante auto de fecha correspondiente fueron decretados medidas provisionales consistentes en guarda y custodia provisional de la infante a favor de la madre, régimen provisional de visitas, pensión alimenticia provisional y otras medidas instrumentales. Se revisa si existen elementos que ameriten modificar, confirmar o sustituir dichas medidas. Pregunto a la parte actora si tiene alguna petición relacionada con la modificación o confirmación de las medidas provisionales previamente decretadas. Parte actora. No, señoría, únicamente solicito que continúen vigentes hasta que se dicte la sentencia definitiva. Ok. Parte demandada. Ninguna, su señoría. Que quede todo como está. Muy bien. Se tiene por hecha la manifestación. No existen más manifestaciones ni incidentes, se declara formalmente concluida la etapa de revisión de medidas provisionales, así como las fases que integran esta audiencia inicial, previstas en el artículo 5.50 del Código Adjetivo Civil. Se cita a las partes para la audiencia principal a celebrarse en fecha próxima, la cual será notificada en tiempo y forma. Se instruye al personal de actuaciones que formule la razón correspondiente y que se entregue a las partes copias de certificado de lo actuado, si así lo solicita. No habiendo más que tratar, se declara formalmente concluida la audiencia inicial correspondiente en el expediente 232 del año 2025 del índice de este órgano jurisdiccional. Adelante, secretaria, por favor. Gracias, su señoría. Siendo las 15:36, se da por concluida la audiencia inicial en el día que se actúa y se suspende grabación. Conforme a su instrucción, su señoría se continúa con la diligencia correspondiente al artículo 5.35 relativo a la opinión de niñas, niños y adolescentes y que en este caso corresponde a la opinión de la infante hija de las partes de identidad reservada de iniciales R.R.L. En términos de lo que establece el artículo 5.1, 5.3 bis, 5.8, 5.16 y 5.35 del Código Adjetivo para el Estado de México para llevar a cabo la diligencia correspondiente a la escucha de la opinión de la infante hija de las partes, se señalan las 12 horas del día señalado. En cumplimiento al ordenado, nos encontramos reunidos para celebrar el desahogo de la diligencia ordenada mediante el auto de fecha 27 de noviembre del año en curso a las 12 horas, con la finalidad de escuchar la opinión de la menor así garantizar su derecho a ser escuchada, señalada dentro del expediente 232/25 relativo al juicio familiar de guardia y custodia, régimen provisional de visitas y pensión alimenticia promovido por Kimberly Paola López Sánchez en contra de Romero Marín Luis Ernesto. Preside esta audiencia el juez primero de la familia en Ecatepec, con residencia en el Estado de México, Víctor Manuel Adame Cruz. Su señoría, le informo que se encuentra presente la ciudadana María López Peña, tía de la menor, junto con la niña de iniciales RRL. Asimismo, hago de su conocimiento que se encuentra el agente del Ministerio Público, el tutor designado por esta autoridad y la asesor jurídica que corresponde a la Procuraduría de Protección de los Derechos Niñas y Niños y Adolescentes para el Estado de México. En este acto hago constar que el pasaporte de la menor, así como las identificaciones que mostraron el tutor, el Ministerio Público y el asesor jurídico de la Procuraduría coinciden con las presentadas el día de hoy. También certifico que el menor fue previamente evaluado respecto de su capacidad para ser escuchado. Ello por la licenciada psicóloga adscrita al Centro Estatal de Convivencia Familiar, quien estableció que el referido menor cuenta con los elementos necesarios para asistir a dar su opinión ante una autoridad, siendo capaz de expresar sus ideas y pensamientos, dar seguimiento de instrucción, así como que posee una amplia comprensión y dicción clara. Asimismo, certifico que antes de iniciar con el acto que nos ocupa se verificó la efectiva comunicación de audio y video entre todos los intervinientes. Adelante, señoría. Gracias.
Se tiene presente. En tal virtud, asistido por mi secretario, doy iniciada el desahogo de la audiencia fijada con la finalidad de escuchar la opinión de la menor y con ello garantizar su derecho a ser escuchado, que le conceden los artículos 5.16 y 5.35 del Código Procesal Civil. Adelante, secretario. Sí, a la orden, señor juez. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5.16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se hace de su conocimiento que la presente audiencia en razón de la materia no será pública. Igualmente, a juicio de esta autoridad, lo que se actúe en esta audiencia se captará y se conservará mediante video grabado. Igualmente, para el caso de no guardar la consideración, respeto y obediencia debidos a este tribunal, se procederá a las medidas disciplinarias que determine el ciudadano juez. De acuerdo. Antes de empezar con la entrevista, es muy importante que sepamos cómo quiere la niña que nos dirijamos a ella. Romina y tengo 10 años. ¿Te comentó tu mamá que quería platicar con nosotros? Sí, ¿Nos podrías decir qué te comentó? me dijo que cuando platicáramos dijera la verdad y que no me preocupara. ¿De alguna forma estás preocupada por hablar con nosotros? No, De acuerdo. ¿Podrías decirnos con quién vives y si vas a la escuela? vivo con mamá, mis abuelos y mi tía. ¿En qué año vas y qué materia te gusta más? En cuarto y me gusta la materia de historia. Ok. Romina, cuando tu mamá tiene que salir a trabajar, ¿con quién te quedas? Mi mamá no trabaja, vende cosméticos aquí en la casa. Algunas veces cuando tiene que entregar algo y no me puede llevar, me deja con mis abuelos. De acuerdo. ¿Y alguna vez te has quedado sola en tu casa? No, nunca. Asesor, ¿quiere hacer alguna otra pregunta? Claro, muchísimas gracias. Hola Romina, ¿cómo estás? Bien, Qué bueno. Oye, cuéntame algo. Las veces que te has enfermado, ¿a dónde te llevan al médico? me llevan a un hospital o con un doctor que conoce a mi mamá. Ah, ok. ¿Y quién paga las consultas, los médicos? Mi mamá es la que lo paga. Ah, muy bien. En las tareas de la escuela, ¿quién te ayuda? Si no sé, me ayuda mi mamá. Si me las sé, las hago yo sola. Ok. Oye, ¿y tu papá te ayuda a las tareas y te lleva al médico? A veces los fines de semana, pero casi no llevo tarea. Las hago antes. ¿Y tu papá te lleva al médico y a la escuela? Cuando puede, sí, los días que le pido que me lleve también. ¿Y cuándo ves a tu papá? Casi siempre los sábados. A veces me quedo con él hasta el domingo, pero depende de su trabajo. Ok. ¿Y qué tal te sientes con él? Bien, es mi papá y la paso bien con él. Oye, cuéntame algo, ver a tu papá, convivir con tu papá, es otro derecho que tú tienes, es un derecho que te asiste convivir con ambos de tus papás. ¿Te gustaría agregar algo? Estoy bien con mamá, también con mi papá y mis abuelos. ¿Serían todas sus preguntas, señor asesor? Sí, Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado aquí presente y contestar nuestras preguntas. Nuevamente, felicidades. Romina, gracias por acompañarme para que platicaras con el juez. Como te lo dijo y te mencioné también el asesor, estamos para cualquier cosa que necesites y la puedes pedir a través de mí. Gracias. Romina, por último, ¿hay algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras que sepamos nosotros de ti? No, todo bien. Perfecto. Entonces, por favor, ¿podrías hablarle a tu mamá para que se incorpore y cerremos la diligencia, por favor? Ya hemos terminado la entrevista con Romina. Agradezco la participación de la menor en esta diligencia y reconozco la disposición mostrada para ambas partes para facilitar su derecho a ser escuchada. Se le exhorta a continuar favoreciendo un ambiente que permita el ejercicio pleno de sus derechos, especialmente en lo relativo a convivir con ambos progenitores. Le pido a mi secretario que certifique lo actuado en esta audiencia, si es tan amable. En este acto, con fundamento en el artículo 5.64 del Código de Procedimientos Civiles y Familiares, certifico y doy fe de la audiencia que nos ocupa, la cual queda concluida a las 12 horas con 47 minutos en este mismo día. Gracias, señor secretario. Damos por terminada la diligencia.
Buenos días. Siendo las 9:30, nos encontramos reunidos en la sala de audiencia del Juzgado Primero de lo Familiar de Ecatepec, con residencia en el Estado de México, a efecto de llevar a cabo la audiencia principal señalada en los autos del expediente marcado con el número 232/2025, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y derecho familiar sobre guardia y custodia, régimen provisional de visitas y pensión alimenticia, promovido por Kimberly Paola López Sánchez en contra de Romero Marín Luis Ernesto. Su señoría, esto es cuánto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5.61 del Código de Procedimientos Civiles vigente para esta entidad federativa, se decreta la apertura de la audiencia principal dentro del expediente previamente señalado. Por favor, llame a los intervenientes para el desahogo de la prueba. Doy cuenta a su señoría que se encuentran presentes la parte actora, Kimberly Paola López Sánchez, asistida de su abogado patrono Iván Saltiel Vargas García. También comparece la parte demandada el ciudadano Luis Ernesto Romero Marín, acompañado de su abogado patrono Eduardo Beltrán Correa. De esa misma manera, se hace constar que esta audiencia será videograbada, por lo que queda prohibido cualquier uso de medio electrónico, incluida la telefonía celular. Se les apercibe a las partes que se conduzcan con el debido orden, respeto y decoro, apercibidos de que en caso de no hacerlo se les aplicarán las medidas disciplinarias establecidas en la ley. Asimismo, le informo que se encuentra presente la ciudadana agente del Ministerio Público, la licenciada Lourdes Esmeralda Gaitán. Para efectos de identificación y constancia, por favor, les pido a cada uno de los intervinientes se acerquen al micrófono e indiquen su nombre. En este acto, los voy a protestar a todos para que se conduzcan con verdad en esta audiencia. Les hago de su conocimiento que aquellas personas que declaran con falsedad ante autoridad judicial pueden hacerse acreedores a penas relativas a libertad contempladas en los artículos 156 y 157 del Código Penal del Estado de México, mismos que se sancionan con pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 30 a 750 días a quien falta la verdad ante autoridad judicial. Enterados de lo anterior, levanten su mano derecha. Ciudadana Kimberly Paola, ¿protesta a conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, protesto. Parte demandada, ciudadano Romero Marín Luis Ernesto, ¿protesta conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, protesto, señoría. Abogado de la parte demandada, ¿protesta conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, protesto. Abogado de la parte actora, ¿protesta conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, protesto. Ministerio Público, ¿protesta conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, protesto. Es cuanto, su señoría. Gracias. En cuanto a las demás pruebas documentales, procesional e instrumental, se tiene por desahogado desde la audiencia inicial, por lo que no hay pronunciamiento adicional. Iniciamos con el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora a cargo del señor Romero Marín Luis Ernesto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Usted me va a contestar fuerte y claro y se dirigirá hacia este juzgador para dar respuesta. Le informo que también este juzgador puede hacer preguntas relacionadas con este procedimiento. Adelante. Sí, su señoría. Que diga si es cierto, como lo es, que actualmente usted se desempeña como supervisor de área en la empresa denominada Archan S.A.D.C.B. Sí, es cierto. Que diga si es cierto, como lo es, que el desempeño de sus labores percibe un ingreso mensual neto aproximado a 32,000 pesos. Sí, es cierto. Que diga si es cierto, como lo es, que usted es propietario de un vehículo marca Nissan Versa modelo 2024 con placas AJN 456. Sí, es cierto. Que diga si es cierto, como lo es, que usted es propietario del inmueble ubicado en la calle Cascada número 12, Colonia Montes, Ecatepec, Estado de México. Sí, es cierto. Está en proceso de pago mediante un crédito hipotecario. Que diga si es cierto, como lo es, que usted cuenta con cuentas bancarias en BBVA Bancomer México y en BBVA y en el Banco Nacional de México. Sí, es cierto. Una corresponde a mi nómina
y la otra está destinada al pago del crédito hipotecario. Que diga si es cierto como lo es que durante el matrimonio usted sufragaba la totalidad de los gastos del hogar, incluyendo alimentación, vestido, calzado y servicios básicos. No en su totalidad, contribuía de manera principal, pero no cubría todos los gastos. ¿Es cuánto, su señoría? Bien. Continuamos con el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte demandada a cargo de Kimberly Paola López Sánchez. Usted va a contestar fuerte y claro y se dirigirá hacia este juzgador para dar respuesta. Adelante, abogado. Gracias, señoría. Que diga si es cierto como lo es que usted actualmente se encuentra trabajando por su cuenta. Sí, pero no es un trabajo formal, solo vendo cosméticos de manera esporádica para apoyar con los gastos de mi hija. Actualmente vivo con mis padres y contribuyo en lo que puedo a los gastos del día a día. Gracias. Que diga si es cierto como lo es que usted percibe un ingreso mensual neto aproximado de 12,000 pesos. No, mis ingresos varían mucho. Usualmente obtengo entre 500 y 800 pesos semanales y debo reinvertir parte de ello para continuar vendiendo. Bien. Que diga si es cierto como lo es que usted es propietaria del inmueble ubicado en calle Arbolada 120 en Villa de las Flores de Catepec. No, la casa es de mis padres. Que diga si es cierto como lo es que usted cuenta con diversas cuentas bancarias en Banco Azteca con saldos mensuales de 6,000 pesos. Sí cuento con una cuenta en Banco Azteca, pero es donde recibo la pensión de mi hija y ahorro pequeñas cantidades para invertir en mis ventas. No mantengo saldos promedio de 6,000 pesos. Gracias. Que diga si es cierto como lo es que los gastos mensuales suyos y de su hija ascienden a 6,000 pesos. No es una cantidad fija, los gastos varían. Cuando mi hija se enferma, gasto más y en muchas ocasiones mis padres me apoyan porque mis ingresos no son suficientes. Ok, que diga si es cierto como lo es que el demandado siempre ha mantenido comunicación y un vínculo afectivo con su hija. Ha intentado mantener comunicación y vínculo en la medida de sus tiempos laborales. Que diga si es cierto como lo es que usted ha obstaculizado las convivencias entre el demandado y su hija. No, en ningún momento he obstaculizado las convivencias. Siempre he promovido que conviva con su papá. Que diga si es cierto como lo es que usted actualmente mantiene una relación de pareja y vive en concubinato con el señor Sergio Lira. No, no vivo en concubinato ni mantengo una relación de pareja como se señala. Que diga si es cierto como lo es que la pensión alimenticia provisional fijada para su hija le permite cubrir holgadamente sus necesidades básicas. No, la pensión no cubre por completo las necesidades de mi hija, por eso necesito vender para complementar sus gastos. Muy bien, gracias. ¿Es cuánto, su señoría? Gracias, abogado. Por parte del demandado se admitieron como pruebas el acta de nacimiento de la menor, copias simples de los reportes de convivencia y los informes remitidos por distintas autoridades, los cuales ya obran en el expediente, así como el acta de nacimiento de la hija de las partes. Asimismo, se tuvo diálogo realizado con la menor en este juzgado en presencia del representante del DIF, el tutor y el Ministerio Público, así como todas estas pruebas serán valoradas al emitir la sentencia. No habiendo medios de prueba pendientes de desahogo, se declara cerrada la instrucción conforme al artículo 5.61, fracción tercera, y se abre la etapa preconclusiva, otorgando a cada parte 3 minutos para formular sus alegatos. Gracias, su señoría. Como abogado de la parte actora, debo decir, su señoría, que los medios de prueba desahogados acreditan plenamente los elementos de la acción conforme al artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México. Las documentales demostraron que en el estado de la necesidad de mi representada, quien carece de los ingresos estables y se ha dedicado al cuidado del hogar y de su hija, lo que limita su capacidad laboral. Asimismo, los informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, como la Comisión Nacional del Banco de Valores, acreditan
solvencia del demandado, quien posee un inmueble y percibe aproximadamente 32,000 pesos mensuales, y por su parte el demandado no aportó prueba alguna que demostrara que la actora cuenta con recursos suficientes para su manutención o la del menor. En consecuencia, se encuentra plenamente justificada la procedencia de la acción y se solicita que se condene al demandado al pago de la pensión alimenticia definitiva a favor de la ciudadana Kimberly Paola López Sánchez en un porcentaje no menor al 35% de sus ingresos netos, con efectos retroactivos a la presente demanda. ¿Es cuánto, su señoría? Gracias, abogado. Se tienen por hechas las manifestaciones. Señoría, como abogado de la parte demandada, el ciudadano Luis Ernesto Marín, se ha acreditado que la pretensión que la actora pretende es improcedente, en su caso desproporcionada, conforme al material probatorio desahogado. Se demostró que la actora cuenta con ingresos propios suficientes, por lo que no se actualiza el estado de necesidad que alega. Asimismo, quedó acreditado mediante los recibos de nómina que el suscrito tiene otras obligaciones económicas, como el pago de la hipoteca del inmueble que habita, lo que limita su capacidad para cubrir el porcentaje reclamado. En consecuencia, solicito se declare improcedente la acción de pensión alimenticia o subsidiariamente de concederse, se fije un porcentaje mínimo y proporcional a mis ingresos y a la necesidad acreditada por la actora, sin exceder del 15% de los ingresos netos y sin retroactividad. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Se tienen por hechas las manifestaciones. Se declara cerrada la etapa preconclusiva. Con su venia, señoría, aprovechado el uso de la palabra, el Ministerio Público considera indispensable señalar que conforme al artículo 4 constitucional y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cualquier determinación sobre guarda, custodia y convivencias debe tener prioridades al desarrollo emocional y social del menor. Asimismo, su señoría, se estima pertinente que el régimen de convivencia se mantenga flexible y progresivo, permitiendo a la menor fortalecer el vínculo con su progenitor, no custodio sin alterar la estabilidad. ¿Es cuánto? Gracias. Con fundamento en el artículo 5.61, fracción cuarta, se dicta sentencia en el expediente 232, diagonal 2025, promovido por la ciudadana Kimberly Paola López Sánchez, relativo a la guardia y custodia, régimen de visitas y pensión alimenticia definitiva para su hija, de iniciales RRL, así como la pensión alimenticia compensatoria a su favor, en contra de Luis Ernesto Romero Marín. Habiendo escuchado a las partes y revisado las medidas provisionales decretadas en la audiencia del 25 de noviembre de 2025, se confirma de manera definitiva la guardia y custodia a favor de la progenitora, dado que ambas partes manifestaron su conformidad y no existe elemento que amerite modificarlo. De igual manera, y por acuerdo expreso de las partes, se confirma de forma definitiva la pensión alimenticia previamente decretada. Respecto al régimen de visitas y convivencias, tomando en cuenta que las partes informaron su ampliación por mutuo acuerdo y que esta ha resultado benéfico para la menor, se modifica y se establece de manera definitiva, autorizando convivencia de la niña con el progenitor no custodio, el señor Luis Ernesto Romero Marín, atendiendo el interés superior de la menor. En cuanto a la pensión alimenticia de carácter compensatorio, solicitada por la actora y considerando que los alimentos son de orden público y carácter urgente, que la promovente se dedicó durante el matrimonio a las labores del hogar y al cuidado de la hija, y conforme al marco jurídico aplicable y a la jurisprudencia citada, se declara procedente su otorgamiento. En consecuencia, se fija una pensión compensatoria definitiva equivalente al 15% de las percepciones ordinarias y extraordinarias del deudor alimentario. Después de las deducciones de ley, pagadera directamente a la acreedora en los días acostumbrados y durante un periodo igual al que duró el vínculo matrimonial. Lo anterior, dado que la actora goza de la presunción legal de necesitar dichos alimentos y corresponde al deudor acreditar lo contrario. Y antes de decretar el cierre de la audiencia, pregunta a las partes si tienen alguna última solicitud
solicitud para formular. Parte actora. Sí, su señoría, copia del audio y video de esta audiencia y copia certificada del acta misma. Bien. Parte demandada. Señoría, también la copia del audio y video. Gracias. Siendo así, expídase a su costa las copias certificadas de las constancias solicitadas previo pago de derechos. Y toda vez que no existe algún otro asunto que atender y que se ha cumplido con todos y cada una de las etapas de esta audiencia principal, se da por concluida la misma. Secretaria, cierre la grabación, levante el acta y certifique el medio electrónico de audio y video en el que se ha quedado registrada la presente audiencia. Sí, su señoría. Siendo las 16:30 del día en que se actúa, se cierra la grabación de la audiencia principal y se levanta el acta aludida. Buena tarde.